Susurró: «No hables, solo escucha», y salvó a la policía del cuchillo. Una hora después, lo hizo de nuevo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La lluvia había caído desde la tarde, convirtiendo las calles en largos espejos negros que brillaban bajo el resplandor anaranjado de los faroles cansados. El agua corría en riachuelos desparejos sobre el pavimento agrietado, formando charcos en las cunetas y empapando los periódicos tirados hasta que la tinta se deshacía en patrones extraños. Andrew Miller ajustó el cuello desgastado de su chaqueta y cambió de mano la bolsa blanca de papel. Dentro había 2 envases de comida del lugar más barato que seguía abierto a esa hora. Fideos para Sophie y un par de panes suaves que no había comprado por antojo, sino porque su hija había sonreído al verlos la última vez que pasaron frente a la vitrina. Las piernas le dolían después de otro turno de 10 horas que pagaba demasiado poco y le dejaba la sensación de que sus huesos eran de plomo. Siguió caminando, la cabeza ligeramente inclinada, cada paso acercándolo al pequeño departamento que apenas se sentía como hogar. Pero era el único techo que podía ofrecerle a su niña. El vecindario era de esos donde el silencio no era paz, sino advertencia. Ventanas tapiadas, grafitis en los muros de ladrillo, un único letrero de neón parpadeando a lo lejos como un pulso moribundo. Las botas de Andrew salpicaron los charcos, el sonido resonando en el vacío. Intentó ordenar sus pensamientos, contando los dólares que quedaban en su billetera, sumando y resumiendo las cuentas en su cabeza. El alquiler vencía en 4 días. La factura de la luz estaba atrasada, la despensa casi vacía. La bolsa en su mano le parecía demasiado liviana, un recordatorio de lo escasa que sería la cena esa noche. Pensó en Sophie esperándolo, probablemente sentada con las piernas cruzadas en el sillón gastado, con sus cuadernos de escuela extendidos como tesoros, la cabeza inclinada sobre sus dibujos. Esa imagen, pequeña y silenciosa, lo mantuvo en movimiento incluso cuando su cuerpo quería detenerse. Al llegar a la siguiente esquina, el destello de unos faros le llamó la atención. Una patrulla estaba detenida junto a la acera, su motor bajo y constante. Habría seguido de largo. Los coches de policía eran comunes allí. Pero la puerta del conductor se abrió y una figura salió, levantando la capucha de una chaqueta impermeable. La mujer se movía con precisión medida, iluminando con su linterna el costado del edificio, escaneando cada sombra con la paciencia de quien sabe que el peligro puede esconderse en cualquier parte. Andrew reconoció de inmediato esa postura, tensa pero profesional, lista pero no temeraria. Una oficial joven, seguramente recién salida del entrenamiento. Tal vez habría seguido caminando, como siempre, con la cabeza baja, pero algo lo hizo detenerse el tiempo suficiente para notar un movimiento más allá, en el callejón. Una sombra se desprendió de la oscuridad, apenas un contorno, pero los ojos de Andrew estaban entrenados para leer la calle. La figura estaba demasiado quieta, demasiado deliberada, como si esperara. Durante unos segundos se convenció de que lo imaginaba, que era solo otro hombre intentando cubrirse de la lluvia. Entonces vio el destello metálico cerca de la pierna de la figura, y cada nervio de su cuerpo se tensó. Sintió el viejo instinto que le decía: «Aléjate. Vete a casa. Tu hija te espera. Deja que la policía se encargue de sus problemas». Pero sus pies permanecieron clavados. Su agarre sobre la bolsa de papel se apretó hasta que la grasa se filtró. Imaginó a Sophie abriéndole la puerta. Imaginó su voz llamando «papá». Imaginó la pequeña sonrisa que le regalaba cuando él fingía sorprenderse de sus dibujos. Si se iba ahora, existía la posibilidad de que esa joven oficial no viera otra mañana. Cargaría con ese peso de regreso a casa y se sentaría con él en la mesa de la cena,
silencioso e implacable. La oficial, su placa brilló un instante cuando giró. Se llamaba Jenkins. Estaba a mitad de camino entre su patrulla y la boca del callejón cuando la figura se movió. Fue súbito y veloz, una sombra lanzándose con un destello de metal en la mano. El cuerpo de Andrew reaccionó antes que su mente. La bolsa cayó al agua con un golpe húmedo, los fideos desparramándose en la calle. Corrió hacia adelante, el corazón golpeándole el pecho, las botas resbalando en el pavimento mojado cuando se abalanzó contra el atacante. El impacto los hizo caer a ambos en los charcos, la mano del cuchillo agitándose de forma salvaje. La lluvia golpeaba el rostro de Andrew, mezclándose con el sudor y ardiéndole en los ojos. El hombre debajo de él gruñó, retorciéndose, intentando girar el cuchillo hacia ellos. Andrew agarró la muñeca, sintiendo la piel resbaladiza por el agua, luchando por mantener la hoja lejos de ambos. Su hombro ardió. Un dolor agudo le indicó que la hoja lo había rozado. Pero no soltó. En algún lugar sobre ellos, Jenkins gritó, su voz cortante, y enseguida estuvo allí, una ráfaga de movimiento mientras pateaba el arma lejos de la mano del hombre. El tintineo del acero contra el asfalto fue tragado por la lluvia. El pecho de Andrew se agitaba, los pulmones ardiendo. El atacante forcejeó una vez más antes de que Jenkins lo inmovilizara, colocándole las esposas, con un chasquido que resonó en el callejón estrecho. Andrew permaneció allí un momento, empapado hasta los huesos, cada músculo temblando por la adrenalina. Luego se incorporó y miró el desastre a su alrededor. La cena arruinada en el agua, los panes empapados, los fideos esparcidos como gusanos pálidos. Jenkins se levantó, respirando con dificultad, y se volvió hacia él. Por primera vez sus miradas se cruzaron de verdad. Era más joven de lo que él había pensado, el rostro pálido bajo la luz de la calle, pero su mirada era firme, como si intentara comprender por qué él se había metido en medio. Andrew no dijo nada, no había nada que decir. La lluvia seguía cayendo, más fuerte ahora, lavando la sangre de su manga en finos hilos rojos. Se agachó, recogió la bolsa empapada y se enderezó sin mirarla de nuevo. Avanzó hacia el final de la calle, las botas haciendo un sonido húmedo con cada paso. Detrás de él, escuchó a Jenkins pidiendo refuerzos por la radio, su voz controlada pero con un matiz que sonaba casi a alivio. Andrew no miró atrás. La noche lo envolvió mientras caminaba hacia el pequeño departamento donde su hija lo esperaba, sin saber que su padre acababa de arriesgarlo todo por alguien que nunca había visto antes. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero la ciudad se sentía igual de pesada. Los charcos seguían aferrados al asfalto como moretones, reflejando un cielo que no terminaba de decidir si despejarse o volver a llover. Dentro de la comisaría, la oficial Claire Jenkins estaba sentada frente a su escritorio, mirando el cursor parpadear en la pantalla. Su informe de la noche anterior estaba abierto, pero sus dedos flotaban sobre el teclado, reacios a terminar el último párrafo. Se suponía que era algo sencillo, un asalto rutinario, un sospechoso detenido, un arma asegurada. Pero nada de lo ocurrido le había parecido rutinario. No dejaba de revivir el momento en que el hombre se lanzó contra ella, el silbido de la hoja cortando el aire, y el cuerpo de un desconocido golpeando al atacante antes de que ella pudiera reaccionar. Esa imagen, un hombre empapado, forcejeando en la calle, se le había quedado grabada en la mente. Escribió su participación tan brevemente como le permitía el formulario, refiriéndose a él como un civil masculino no identificado, que ayudó a reducir al sospechoso. Las palabras se sentían erróneas, como si encogieran lo sucedido hasta volverlo algo pequeño y olvidable. Claire se recostó en la silla, la mandíbula apretada. Civil masculino no identificado.
Ese hombre literalmente se había interpuesto entre ella y un cuchillo. Le había salvado la vida, y el informe lo reducía a una nota al pie. El bullicio matinal de la comisaría seguía a su alrededor. Teléfonos sonando, impresoras escupiendo expedientes, compañeros bromeando sobre los turnos nocturnos. Pero Claire apenas escuchaba nada. Pensó en su rostro bajo la lluvia, la determinación tranquila en sus ojos, la forma en que había recogido su cena arruinada del suelo, como si eso fuera lo más importante. Se preguntó quién sería, a dónde habría ido después de desaparecer en la noche. Al otro lado de la ciudad, Andrew despertó con el hombro rígido y el dolor sordo de los moretones. El departamento seguía oscuro cuando se levantó con cuidado de no despertar a Sophie. Se arrodilló junto a su pequeño colchón y le apartó un mechón de cabello de la frente. Ella se movió, murmuró algo en sueños y se acurrucó más en la manta. El pecho de Andrew se tensó. Alivio, culpa y cansancio mezclados. Fue hasta la pequeña cocina. Abrió el refrigerador casi vacío y miró su contenido antes de sacar 2 huevos y la última rebanada de pan. Frió los huevos en la sartén abollada, el olor llenando el cuarto, y sirvió una porción pequeña en el plato desportillado de Sophie. Él comería lo que quedara. Cuando Sophie despertó, su sonrisa iluminó el lugar de un modo que ninguna lámpara podía. Charló somnolienta mientras se sentaba a la mesa, moviendo las piernas. Andrew la escuchó a medias, demasiado consciente del corte en su hombro, que había manchado el vendaje improvisado que se había puesto la noche anterior. Intentó mover el brazo sin hacer una mueca, para que Sophie no notara nada. Después del desayuno, la acompañó hasta la escuela, sosteniendo su pequeña mano en la suya. El cielo amenazaba con más lluvia, y deseó haber podido comprarle un abrigo nuevo en lugar de ese de segunda mano que apenas le quedaba. Cuando llegaron a la entrada, ella lo abrazó rápidamente antes de correr hacia sus compañeros, y Andrew se quedó allí unos segundos más de lo necesario, mirándola unirse a la marea de niños. Se dirigió de inmediato a la obra donde lo habían contratado la semana anterior. El capataz le echó un vistazo al vendaje en su brazo y frunció el ceño, pero no dijo nada. Andrew se unió a la cuadrilla. El trabajo era brutal y repetitivo: cargar bolsas de cemento, palear grava. Pero pagaba, aunque fuera poco. Apretó los dientes y soportó el dolor. Cada dólar contaba. Claire pasó buena parte del día con la sensación de que había dejado algo inconcluso. Al terminar su turno, se encontró conduciendo por las mismas calles de la noche anterior, escaneando las aceras. Se dijo que era para dar seguimiento, un instinto de campo que necesitaba cierre. Pero la verdad era más simple. Necesitaba verlo de nuevo. Ya casi anochecía cuando lo vio en la obra. Una figura ligeramente encorvada por el cansancio, la camisa pegada a la espalda por el sudor, a pesar del aire fresco. Se movía con cuidado, como si cada movimiento le costara más de lo que debía. Claire estacionó cerca y esperó a que la cuadrilla empezara a dispersarse. Cuando Andrew salió por la reja, ella caminó hacia él, las botas crujiendo sobre la grava. Andrew se detuvo, claramente reconociendo el uniforme. Sus ojos se entrecerraron, cautelosos. Claire no lo culpó. Una visita de la policía rara vez significaba buenas noticias en ese vecindario. Notó que el vendaje de su hombro estaba empapado, manchado de sangre seca. Algo se le apretó en el pecho. Habló con calma para no asustarlo, aunque sabía que ninguna palabra expresaría la gratitud que sentía. Le ofreció un pequeño botiquín que había llevado de la comisaría y una botella de agua. Andrew dudó, la expresión cerrada, antes de tomarlos en silencio. Se sentó en la acera, retiró el trapo sucio, y Claire pudo ver la línea enrojecida donde la hoja lo había cortado. Se quedó de pie, observando cómo limpiaba y volvía a vendar la herida. Cuando terminó, Andrew se incorporó, asintió una vez y se dio la vuelta para irse. Claire no lo detuvo.
podía ver el peso que cargaba, no solo por la noche anterior, sino por cada día que pasaba luchando por mantenerse a flote. Esa noche, Andrew volvió a casa y encontró a Sophie esperándolo, con un dibujo que había hecho en la escuela. 2 figuras de palitos estaban bajo un gran paraguas, la lluvia cayendo alrededor, y detrás de ellos, un cuadrado que representaba su casa con luz saliendo de las ventanas. Dijo que era su hogar, seguro y cálido. Andrew sonrió y la elogió, pero cuando ella no lo veía, sintió un nudo en la garganta. Se sentó en el borde de la cama mucho después de que ella se durmiera, mirando el dibujo. Una semana después, el capataz llamó a Andrew a la oficina y le dijo que había demasiados hombres en la cuadrilla y no suficiente trabajo. Tendrían que reducir las horas, tal vez dejar ir a algunos. El nombre de Andrew estaba casi en la parte superior de la lista. Salió con la mandíbula apretada, el sobre con su último pago pesándole en el bolsillo. Esa tarde se sentó en una banca cerca del complejo de apartamentos, los hombros caídos. No se dio cuenta de que empezaba a lloviznar, empapándole las rodillas de los jeans gastados. La idea de explicarle a Sophie que quizás no podría pagar la renta ese mes lo vaciaba por dentro. Cuando ella se acercó con su último dibujo, él forzó una sonrisa. Esta vez había dibujado las mismas 2 figuras tomadas de la mano bajo el sol. Dijo que significaba que mañana sería mejor. Andrew dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo, sintiendo el frágil peso de la esperanza contra su pecho. Mañana, se dijo, encontraría la manera de que ella tuviera razón. Los días que siguieron tuvieron un peso inquieto. Andrew recorrió el vecindario buscando trabajo, golpeando puertas de talleres, tienditas, cualquier lugar que pudiera ofrecerle un jornal. En todos lados escuchó lo mismo. No hay puestos, no esta semana. Vuelve después. Cada rechazo apretaba más el nudo en su pecho. Mantuvo a Sophie al margen de su preocupación tanto como pudo, sonriendo cuando ella le mostraba sus dibujos, ayudándola con la tarea bajo la luz mortecina de la cocina. Por las noches, cuando ella ya dormía, se sentaba frente a la mesa, mirando la pila de cuentas impagas, intentando estirar números que simplemente no se podían estirar. La lluvia había cesado, pero el aire todavía olía a concreto mojado y óxido. Una tarde, Sophie se quedó hasta tarde en la escuela, trabajando en un proyecto de arte. Andrew agradeció la hora extra para verificar una oferta de trabajo nocturno, aunque el pago era miserable. Para cuando regresó, ya había oscurecido, y apuró el paso hacia la escuela, ansioso por no llegar tarde. Pero al llegar, el patio estaba vacío. Los últimos maestros cerraban el edificio, y el lugar estaba en silencio salvo por el viento que empujaba los columpios. El pánico lo atravesó como un rayo. Preguntó a la maestra de guardia, quien le dijo que Sophie se había ido más temprano con los demás niños. La boca de Andrew se secó. Empezó a llamarla, la voz quebrada, corriendo por la calle donde normalmente caminaban juntos. El vecindario parecía cerrarse sobre él, las sombras súbitamente hostiles. Revisó la tienda de la esquina, donde a veces le gustaba mirar dulces. Luego, el parque cercano. Nada. Cada banca vacía, cada tramo de acera, apretaba más el miedo en su pecho. Imágenes llegaron sin invitación, noticias de niños desaparecidos, rumores de pandillas que se aprovechaban de los vulnerables. El corazón le latía desbocado mientras giraba esquina tras esquina, gritando su nombre hasta quedar ronco. Cuando entró tambaleándose en la comisaría, sin aliento y empapado en sudor, la oficial Claire Jenkins estaba allí. Vio su rostro antes de que él dijera una palabra y supo que algo estaba muy mal. Cuando logró balbucear que su hija estaba desaparecida, algo cambió en ella. No esperó papeleo ni procedimientos. Tomó su radio y dio aviso inmediato, solicitando patrullas de apoyo. La urgencia en su voz puso a otros en alerta. En minutos,
Los coches de policía se dispersaron para revisar calles, callejones y parques cercanos. Andrew caminaba de un lado a otro fuera de la estación, los puños cerrados, incapaz de quedarse quieto. Se culpaba por cada minuto que pasaba. Si no hubiera ido a buscar ese trabajo, si la hubiera esperado en la puerta, si hubiera sido más rápido, más fuerte, mejor. El listado de reproches era interminable. Claire se le acercó, puso una mano ligera en su brazo y le dijo que encontrarían a Sophie. Su tono era firme, pero en sus ojos había una ferocidad que por un momento lo ancló. Las horas pasaron sin señales de la niña. Los reportes de las patrullas crepitaban en la radio, describiendo parques vacíos, calles silenciosas, ningún testigo que la hubiera visto. La respiración de Andrew se volvió agitada, su mente girando en escenarios de pesadilla. Claire permaneció cerca, guiándolo de cuadra en cuadra, preguntando a dueños de tiendas y vecinos, negándose a permitir que la desesperación se instalara. Pasada la medianoche, uno de los oficiales reportó haber visto huellas frescas en el lodo, detrás de un garaje abandonado, a 2 calles de allí. Claire y Andrew corrieron por las calles oscuras, la linterna de Claire rebotando con cada paso. La puerta del garaje estaba asegurada con candado, pero un leve sollozo llegó a los oídos de Andrew. La sangre le ardió. Tomó un tubo de metal que estaba tirado y golpeó el candado hasta que cedió. Dentro, con olor a aceite y humedad, encontraron a Sophie acurrucada en una esquina, el rostro manchado de lágrimas. Corrió hacia su padre en cuanto la puerta se abrió, enterrándose en sus brazos. Andrew cayó de rodillas, sosteniéndola tan fuerte que temió lastimarla, los sollozos sacudiéndole el pecho. Claire se quedó en la entrada, iluminando el lugar, asegurándose de que no hubiera nadie más. Las señales de crueldad eran claras, grafitis en las paredes, basura tirada, evidencia de que adolescentes mayores usaban el lugar como escondite. Andrew se negó a soltar a Sophie, incluso cuando Claire le pidió suavemente que la llevara afuera para que los paramédicos la revisaran. La niña se aferró a su cuello, y él la cargó afuera, susurrándole que ya estaba a salvo, que nadie volvería a lastimarla. Las piernas le temblaban, la visión se le nublaba, pero el alivio lo recorría en cada respiración. De regreso en el departamento, Sophie finalmente se quedó dormida contra su pecho, exhausta de tanto llorar. Andrew se sentó en la oscuridad, escuchando solo su respiración. Las manos le temblaban al acariciarle el cabello. El miedo había grabado algo en él que no se borraría jamás. Sabía ahora, con una claridad más afilada que cualquier dolor, que no podía seguir como antes, sobreviviendo al día, esperando el próximo desastre. Había estado demasiado cerca de perder lo único que le importaba. Claire pasó a verlo a la mañana siguiente. Llevaba café y se quedó en la puerta, viendo las líneas marcadas en el rostro de Andrew, la forma protectora en que mantenía a Sophie cerca incluso dormida. No intentó llenar el silencio. En cambio, le dijo que lo ayudaría, no solo con el caso, sino con lo que viniera después. Andrew la miró por un largo momento, sopesando sus palabras. Nunca había confiado fácilmente, no desde que el mundo le había quitado tanto. Pero había algo en su expresión. No lástima, no obligación, sino determinación. Lo decía en serio, y por primera vez, Andrew sintió un frágil comienzo de posibilidad, la idea de que quizá no tendría que pelear solo nunca más. El día transcurrió en silencio. Sophie permaneció cerca de él, reacia a dejarlo, su pequeña mano aferrada a su camisa cada vez que se movía. Andrew se encontró mirando el dibujo que ella le había dado días antes, el de las 2 figuras bajo el sol. Comprendió que no era solo una fantasía infantil, era una promesa, una que debía cumplir. Esa noche, después de que Sophie se durmiera profundamente,
Andrew se sentó a la mesa y pensó en las palabras de Claire. Pensó en la forma en que ella había buscado a su hija como si fuera suya, en cómo se había quedado a su lado cuando otros solo habrían visto a otro hombre pobre en problemas. Lentamente, con dolor, admitió que aceptar su ayuda tal vez no era debilidad, tal vez era la única manera de mantener a Sofía a salvo, de darle el futuro que merecía. Cuando cerró los ojos, no vio el garaje ni el candado, ni las sombras, sino algo distinto, una puerta abriéndose, un camino por delante. Y aunque el peso en sus hombros seguía allí, por primera vez en años, se sentía un poco más liviano. La luz de la mañana se filtró en el departamento como un invitado tímido, pálida y delgada, tras las cortinas polvorientas. Andrew despertó antes que Sophie, quedándose inmóvil por un momento, mirando el techo agrietado. Los acontecimientos del día anterior parecían lejanos y a la vez nítidos, como si hubieran ocurrido en un sueño imposible de sacudir. Sophie se movió a su lado, respirando con calma. Él le apartó el cabello de la frente y sintió una gratitud tan fuerte que casi lo mareó. Ella estaba a salvo. Esa simple verdad bastaba para ponerlo de pie, aunque cada músculo le doliera. Cuando Claire llamó a la puerta esa mañana, Andrew estaba preparado. Sophie estaba sentada en la mesa con sus lápices de colores, dibujando en silencio, mientras Andrew servía 2 tazas de café. Claire permaneció en el umbral, su presencia serena, sin apuro, como si supiera que presionarlo demasiado solo lo haría retroceder. Preguntó si podía entrar, y Andrew asintió, aunque aún quedaba la cautela, un vestigio de años manteniendo a los extraños a distancia. Le habló de una posibilidad, un puesto temporal en la comisaría, nada glamoroso, pero trabajo honesto. Había archivos que ordenar, entregas que hacer, recados que liberaban a los oficiales para tareas de campo. No lo haría rico, pero le daría horarios estables y lo suficiente para cubrir lo esencial. Andrew escuchó en silencio, los dedos apretados en la taza. Parte de él quería negarse. Aceptar significaba admitir que necesitaba ayuda, entrar en un edificio donde todos lo verían, no como otro hombre de la calle, sino como alguien bajo su mirada. Pero cuando miró a Sophie, inclinada sobre su dibujo, sintió que algo cambiaba. No podía permitirse el orgullo si eso significaba ponerla en peligro otra vez. El primer día fue el más difícil. Al entrar en la comisaría, Andrew sintió todas las miradas sobre él, algunas curiosas, otras escépticas. Mantuvo los hombros rectos, la mirada firme, y se concentró en las tareas que le dieron. Claire lo encontró a mitad del día y le dio una pequeña inclinación de cabeza que decía más que cualquier palabra. No era aprobación, era reconocimiento. Había dado un paso hacia adelante. Los días se convirtieron en semanas. El trabajo era simple pero constante, y por primera vez en años, Andrew empezó a sentir el ritmo de algo cercano a la normalidad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Sophie, la llevaba a la escuela y luego iba a la comisaría. Allí ordenaba archivos, llevaba mensajes entre departamentos y a veces ayudaba a traducir para familias que hablaban poco inglés, una habilidad que nadie esperaba de él, pero que pronto resultó valiosa. La primera vez que ayudó a una madre inmigrante a explicar lo que le había sucedido a su hijo, Andrew vio el alivio en su rostro y sintió que algo se abría dentro de él. Ya no solo sobrevivía, ayudaba. Al principio, los demás oficiales lo mantenían a distancia, algunos por cautela, otros porque no sabían qué decir. Pero poco a poco, las actitudes cambiaron. Vieron lo confiable que era, lo meticuloso que era con cada tarea, como nunca se quejaba incluso cuando el trabajo era tedioso. El respeto llegó despacio, pero llegó. Algunos comenzaron a saludarlo por su nombre. Uno de ellos, un sargento canoso, incluso asintió con aprobación, después de que Andrew
pasara la tarde ayudando a limpiar la sala de evidencias sin que nadie se lo pidiera. Los cheques de pago, aunque modestos, fueron suficientes para hacer la diferencia. Andrew encontró un pequeño departamento limpio a unas cuadras de la escuela de Sophie. Solo 2 cuartos, pero le parecían un palacio comparado con donde habían vivido. El día de la mudanza, Sophie corrió de esquina a esquina, decidiendo dónde colocar sus dibujos, su risa llenando el espacio vacío. Andrew se quedó en la puerta, con la garganta apretada. Esto era por lo que había luchado, un lugar donde ella pudiera sentirse segura, donde ambos pudieran respirar. Claire los visitó esa tarde, llevando un escritorio de segunda mano que había encontrado para Sophie. Juntos lo colocaron frente a la ventana para que ella pudiera hacer la tarea con la luz del atardecer. Andrew se sorprendió sonriendo con mayor facilidad, las líneas de tensión en su rostro suavizándose. Las semanas pasaron, y la comisaría empezó a aceptar a Andrew como parte de su extraña familia extendida. No era un oficial, pero su presencia se volvió habitual. El hombre tranquilo, que siempre terminaba el trabajo, que sabía calmar a un testigo asustado o hablar con un adolescente al borde del error. Su papel se volvió más que clerical. Mediaba disputas, traducía historias que otros habrían ignorado, notaba detalles que aclaraban casos. Sophie también floreció, sus dibujos volviéndose más brillantes y detallados. Claire observaba la transformación con orgullo silencioso. Había visto a hombres quebrarse con mucho menos, pero Andrew había tomado cada golpe que la vida le dio y lo había convertido en determinación. Una noche, después de un largo turno, lo encontró fuera de la estación, apoyado en la pared, mirando las luces de la ciudad. Se quedó a su lado en silencio. Estuvieron allí mucho tiempo, con el murmullo del tráfico a lo lejos, hasta que Andrew habló finalmente. No mucho, solo una observación tranquila sobre cómo la ciudad se veía diferente desde allí, menos amenazante. La cercanía entre ellos creció en formas que ninguno intentó nombrar. Andrew todavía lidiaba con momentos de duda, noches en que desaparecía para caminar solo, luchando con sus fantasmas. Pero cada vez, Claire lo encontraba, no para reprenderlo, sino para recordarle que ya no estaba solo. Poco a poco, él empezó a creerlo. Un día, el capitán llamó a Andrew a su oficina. Andrew se preparó para malas noticias, pero en su lugar, el capitán le ofreció hacer su puesto permanente. No era una placa, pero sí un lugar, trabajo estable, un poco de seguridad y, tal vez lo más importante, respeto. Andrew aceptó con gratitud silenciosa, y esa noche él y Sophie celebraron con fideos para llevar y panes suaves, como aquella noche que lo cambió todo. Meses después, el departamento empezó a llenarse de calidez. Una alfombra pequeña, algunos cuadros en la pared, los dibujos de Sophie exhibidos con orgullo. Claire pasaba seguido, a veces solo para conversar, a veces para compartir una comida. Una tarde llegó con una caja de pizza, y los 3 se sentaron a la mesa, la habitación iluminada por la lámpara. Sophie hablaba de la escuela. Andrew la escuchaba con una calma que no había tenido en años, y Claire sonreía mirando a ambos, sintiendo que esa mesa sostenía algo más sólido que cualquier informe o insignia. Cuando la noche cayó y Sophie se quedó dormida en el cuarto contiguo, Andrew se quedó de pie junto a la ventana. La ciudad afuera seguía siendo la misma, ruidosa, indiferente, a veces cruel, pero por primera vez no le parecía un enemigo. Le parecía un lugar donde podía construir algo que durara. Miró a Claire, que estaba sentada en silencio en el sofá, y algo no dicho pasó entre ellos. Esto, pensó, era lo que significaba volver a la vida. No gestos grandiosos ni milagros repentinos, sino momentos tranquilos de seguridad, comidas compartidas, la risa de una niña. El camino había sido largo y brutal, pero lo había traído hasta aquí.
Una noche en la que finalmente podía creer que el mañana sería mejor. Y al apagar la luz y entrar en la habitación donde dormía Sophie, Andrew sintió, por primera vez en años, que estaba en casa. Si esta historia te conmovió, no te detengas aquí. Suscríbete para no perderte la próxima y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día. Tómate un momento para ver el siguiente video que te está esperando ahora mismo. Hay más historias poderosas que no querrás perderte. Y no olvides compartir este video con amigos y familiares. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para ti.